Hoy vas a conocer Foz. Foz es un municipio del norte de la provincia de Lugo, de la comarca de la Mariña Central. Tiene una extensión de 100,60 km² y 10.016 habitantes. Hola amigos, hoy estamos en el concello de Foz, en un sitio muy especial, Castro de Fazouro, y además al lado de una playa. Vamos a ver qué nos encontramos, porque toda esta zona está habitada desde tiempos muy remotos. Se han encontrado más restos de castros, pero el único que está realmente excavado es este, en toda la cornisa cantábrica gallega. Así que vamos a ver. Por esta zona hay en el Museo Provincial de Lugo hay un torques de oro que se encontró en un castro de estos. Mira, ya está aquí. Pues impresionante, ¿no? Fijaros que la piedra es un poco diferente, ¿no? Parece de otros castros que ya hemos visto en el canal. Porque claro, en cada sitio pues usan la piedra típica de esa zona. Quizás allá al fondo veis casas que ya pertenecen a Foz, al pueblo. Pues mira, estos muros están bastante enteros y son bastante altos. Ahí tenéis la entradita. Y aquí vemos que hay una salida al mar. Tenemos vistas. Aquí como escalones. Vamos a ver qué hay por este lado. Fijaros cómo es la costa cantábrica. Le llaman la rasa cantábrica, porque si os fijáis es como una plataforma elevada y siempre hay este tipo de acantilados a lo largo de toda la costa. Ahí tendríamos Foz, después va el concello de Barreiros y después el concello de Ribadeo, que ya habéis visto en otro vídeo del canal. Y el mar Cantábrico en pleno, un mar bravo. Pues me imagino que esa es la playa. Esa parece la playa.
la verdad que bastante salvaje. Y fijaros cómo es como una plataforma, como una especie de meseta todo, ¿no? Acantilados cortados así en recto. Está batiendo aquí contra las rocas las olas. Fijaros. Pues ahora estamos al ladito de esta pequeña capilla con un banco con vistas. Estamos en el mirador de Lousada, concello de Foz. Y ahí tenéis Foz. Bueno, ¿veis este cartel? Yo exactamente ya no sé ni lo que es. Atrás, aquí hay este mural. Yo creo que aquí se dedican a hacer artesanías, pero aplicadas al mundo de los hobbits. No sé si se puede visitar, yo me imagino que sí, pero me imagino que hay que llamar por teléfono. Ahí teníais en el cartel los teléfonos. No sé si desde aquí podremos ver algo. Fijaros. Bueno, es privado. Pero bueno, veis ahí que está el duende ese de los hobbits, del Señor de los Anillos, y hay unas casitas. Lo dejo ahí para que lo sepáis si venís por Foz. En un valle tranquilo del municipio de Foz se alza una joya del románico gallego, la Basílica de San Martiño de Mondoñedo. A simple vista parece un templo modesto, pero sus muros de piedra guardan más de 1000 años de historia. Fue declarada bien de interés cultural en 1931 y muchos la consideran la catedral más antigua de España. Desde el exterior, su silueta sorprende por su sobriedad y armonía. Las distintas fases de construcción entre los siglos X y XII se distinguen claramente en sus muros y absidiolos. En la cabecera destacan los arcos lombardos y los canecillos tallados, donde se mezclan figuras humanas, animales y escenas tan curiosas como irreverentes. 2 portadas románicas, una del siglo XI y otra del siglo XII, nos dan la bienvenida a un edificio que fue creciendo con los siglos, sin perder nunca su carácter sagrado. Pero lo que realmente da alma a este lugar es su historia. Sus orígenes se remontan al siglo VII, cuando cristianos llegados de Bretaña fundaron una primera diócesis llamada Bretoña, en la Mariña lucense. Siglos después, tras las invasiones musulmanas, un obispo de Dumio, la actual Braga, se refugió aquí, dando origen a una sede episcopal doble, Bretoña y Dumio. San Martiño de Mondoñedo fue por tanto un punto clave del cristianismo en el noroeste peninsular. Bajo el reinado de Alfonso III de Asturias a finales del siglo IX se reconstruyó el templo y a comienzos del XI el obispo San Gonzalo impulsó la iglesia que hoy contemplamos. En el año 1112 la sede catedralicia se trasladó al interior, a Mondoñedo, por temor a incursiones vikingas.
Desde entonces, el templo pasó a ser canónica agustiniana, más tarde parroquia, y en 2007 recibió el título de basílica. Al entrar, la luz se filtra suavemente entre los pilares cruciformes y los arcos de medio punto. 3 naves cubiertas de madera conducen hacia la cabecera, donde el espacio se eleva en una sencilla majestad. Entre los tesoros más notables están los capiteles esculpidos por el llamado Maestro de Mondoñedo, un artista de estilo ingenuo y simbólico. En ellos aparecen animales fantásticos, escenas bíblicas y alegorías del bien y del mal. Destaca también el antipendio pétreo del altar, una pieza única del románico español. En su centro, Cristo aparece entronizado, rodeado de ángeles y símbolos del Apocalipsis, como el Agnus Dei, el Cordero de Dios. En las bóvedas aún se conservan pinturas murales del siglo XII, con escenas como el árbol de Yesé, la Asunción de María y la salvación de los justos. Son fragmentos de color y fe que sobreviven al tiempo, testimonio del esplendor medieval de esta basílica. San Martiño de Mondoñedo no es solo una iglesia antigua, es una reliquia viva del nacimiento del cristianismo en Galicia, un templo que ha visto pasar reinos, invasiones y siglos de devoción. Su piedra habla, su arte respira y su historia sigue latiendo junto al mar. Bueno, chicos, subimos al sitio más espectacular del mundo en Foz, pero se llenó de niebla. Me da una rabia, pero loca, de verdad, porque ha sido una subida muy dura. No os imagináis ni dónde estamos. O sea, si puedo os pongo algún enlace o algo para que lo veáis o fotos, porque es un sitio espectacular. Este es un peñasco donde estaba el castillo de la Frouxeira. No queda prácticamente nada. En la bajada os enseñaré los restos, los pocos restos que quedan. Mirad el sol tras la niebla. Un punto geodésico. De verdad es que estamos en un peñasco. Pues mirad. Hoy hay gente. Ese peñasco que veis ahí, pues imaginaros, estamos en uno parecido, pero más alto. Estamos de verdad muy alto, muy alto. Se está moviendo la niebla, a ver si por algún casual se disipara un poco. Nos encontramos en el Mirador de la Frouxeira, situado en el pico del mismo nombre, a 427 metros de altitud, localizado en el límite geográfico entre los concellos de Alfoz y Foz. Alrededor del mirador encontramos los restos del antiguo castillo de la Frouxeira, punto de inicio de la ruta de los castillos que acaba en el castillo de Castrodouro. Desde el mirador observamos al sur, situado a nuestra izquierda, o sea, por ahí, que no vemos nada, Alfoz y todo el Val de Ouro. Y al norte, situado a la derecha, la villa de Foz y la costa de la Mariña lucense. Lo siento, de verdad. Lo siento, porque ha sido la subida en coche es muy empinada, muchas curvas, carretera estrecha, y cuando llegas aquí la subida es corta, pero es muy empinada, que no sé ni cómo vamos a bajar, pero bueno. Me da mucha rabia, la verdad, pero bueno. El sitio es espectacular, muy espectacular. Qué pena, porque por ahí veríamos pues la costa cantábrica, pero es imposible. Se acaba de subir la niebla y no hay nada que hacer. Bueno, según bajemos os voy a ir enseñando cómo es la bajada. Este es el último tramo, la subida con escaleras. Fijaros qué peñascos. Y por aquí hay unas ruinas. Imaginaros ya lo alto que está esto, el puesto de defensa que sería.
Fijaros, estos son los pocos restos que hemos visto. Supongo que son restos del castillo, claro. Pues esto es lo que queda porque fue destruido. Fijaros qué pared. Subimos, ¿eh? Impresionante. Y estos pedruscos, pues parecen también, ¿no? Como restos de la construcción original, pero quién sabe. Aquí no hay ningún cartel que explique nada. Pero fijaros qué formaciones. Impresionante. Mira, ahí es como que hicieron unos escalones, ¿no? Parece. Y esta es la bajada. Pero esto no es lo más duro, ¿eh? Esto nada, esto es fácil. Esto es fácil, pero después... Además es como gravilla, entonces me da bastante miedo patinar. Pero bueno, veremos. Bueno, esta es la última bajada, que es el tramo más duro porque ya veis. Bueno, ya sé que no hay perspectiva, pero es que es gravilla. Ahí va mi hija y sí que patina un poco. Y este es el tramo siguiente. Ese no es tan duro. El duro, el más empinado es este. Desde abajo os lo vuelvo a grabar. Ya bajamos lo peor. Pues esta es la subida. Es que es muy bestia ese trozo. Es un trozo muy pequeñito, pero es muy bestia. Y después todo es cuesta arriba, pero este es el peor trozo. Es al principio de todo. Yo creo que se percibe bastante. Pero bueno, nunca es lo mismo. Damos la vuelta y veis que aquí se puede dejar el coche. Pues ahora estamos en Foz. Este ya es el pueblo de Foz. Y estamos al lado del mar. Vais a ver ahora qué playa tienen en pleno pueblo. Ese ruido que oís son las gaviotas que están aquí mismo. Fijaros qué playaza. Y mira, aquí se acumula el agua, es como una piscinita. Parece tranquila. Y esa es la ría de Foz. Que la ría de Foz tiene una gran importancia ecológica, ambiental. Mirad, aquí tenéis un caminito todo, hay duchas, todo por el caminito. Y después por allí hay paseo marítimo también. Aquí hay como un espigón que puedes ir caminando todo por ahí, protege de las olas, la salida de la ría. Mira, estará malita la gaviota porque hace un ruido. Pues está muy bonito esto, ¿eh? Muy bonito. Y aquí en una punta del paseo hay un monumento al arao. Ya que nadie te pide perdón, nosotros lo hacemos en nombre de todos. Siempre contigo, arao. Primavera de 2006. Pues aquí tenéis. Qué cosa más bonita de paseo. El paseo de Laredo, dos pueblos unidos por el mar. Laredo en Cantabria y Foz aquí en Galicia. Fijaros qué paseo tan bonito para pasear por aquí. Están pescando. Y aquí se forma esta piscinita. ¿Será cuando sube la marea o algo? No sé. O es que se cuela el agua por aquí abajo. Estupendo para los niños. Y fijaros que allí en la playa no se ven olas, pero aquí en la boca de la ría sí. Es extraño, no sé por qué. Se generarán ahí olas. Habrá algún tipo de corriente o algo. El agua se ve limpita. Ahí enfrente hay otra playa que pertenece al concello de Barreiros, que es el que está justo en el otro lado. Aquí hay un farito. Ahí está el puerto deportivo.
Y como os decía, pues la ría de Foz, que tenéis ante vuestros ojos, tiene varios niveles de protección porque es de gran interés ecológico y es muy bonita. Fijaros cómo se ve la entrada de la ría desde aquí. Qué preciosidad. El pueblo de enfrente de Barreiros. Antes, como veíamos, la playa del pueblo. Hay un montón de casitas, de chalets, todo por aquí. Este es todo el paseo que viene desde el pueblo. Viene todo por bordeando. Fijaros qué bonito, ¿eh? Te das un paseo por aquí por la mañana. Bueno, y a cualquier hora, ¿no? Y aquí ya, frente al mar abierto, hay estas rocas grandotas que les llaman los castillos. Y el paseo sigue. No sé hasta dónde llegará, pero sigue. Pues sí, el paseo sigue. Esta es la carretera que traíamos. Hay un carril bici, como veis. Por ahí se baja al paseo, que viene de la derecha. Y cruza ese puentecito tan lindo. Fijaros qué entrada. Que también ya hemos visto en otros vídeos de esta zona de la Mariña Lucense. Se repite mucho estas entradas de agua, estas lenguas estrechitas. Bueno, me imagino que formadas por la erosión del agua, ¿no? Que va entrando a lo largo de los siglos. Y fijaros, sigue el paseo todo por ahí. ¡Qué maravilla! Y el paseo seguía por aquí y viene hasta aquí, que hay una playa con duchas, y si no me equivoco es la playa de Llás, porque es la primera que hay viniendo de Foz. Muy buena playa, tiene pinta de muy buena playa. Arena blanca y fina, pero fijaros, oleaje. Yo la verdad que aquí sí que he visto que hay playas que ponen aptas para el baño en el sentido de que son tranquilas, pero esta no la veo tranquila. Bueno, pues desde esta playa magnífica de Llás, de Foz, Llás con ella, nos vamos despidiendo. Espero que os haya gustado el concello de Foz. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.